Bueno, el primer caso corresponde a un paciente masculino de 1 año que es llevado al servicio de urgencias porque presentaba un cuadro diarreico. No refiere estar consumiendo medicamentos y el médico se percata que el paciente tiene signos de deshidratación. Para estudiarlo, manda a realizarle un coproparasitoscópico y un examen general de orina. Enfocándonos en la parte del examen general de orina, el examen químico reveló estos datos, que la muestra tenía un pH de 6.5 y una densidad de 1.030. Entonces es una densidad muy elevada. Esto me está diciendo que la orina está muy concentrada y pues esto se podría relacionar a que el paciente se encuentra deshidratado. Y observamos esto en el sedimento urinario. Vemos algunas formas esferulíticas o en forma de esfera con tonalidades marrones, que en estos casos particulares estas tienen como ciertas estriaciones o puntitas. Y adicionalmente se ven estas otras que parecen como huesito, ¿sí? Se pueden ver en ambos paneles, tanto el A como el B, estas estructuras en forma de cacahuate o algo similar, ¿sí? Y son las que son de interés para este caso en particular. Bueno, empezando con el cuestionario. Las estructuras señaladas, ¿de qué se tratan? ¿Quiénes son las señaladas? Ya les mencioné estos cristales que están acá, que tienen esa estructura como de un 8 o de un cacahuate. Entonces la respuesta correcta era esa, es un cristal, ¿sí? Por lo cual tiene un valor de 2 puntos. Y en este caso, como ven, la mayoría respondió, efectivamente, concordaban con que se trataba de un cristal. La 2, ¿tendrá algún significado clínico? Pues en este caso, en la cuestión de los cristales, debemos de recordar que los cristales siempre están presentes porque hay alguna alteración metabólica que puede ser transitoria, por ejemplo, un cuadro de deshidratación, o puede ser algo más serio ya, que el paciente ya tenga instalada una patología, ya sea que le surgió a lo largo de su vida o ya venía de nacimiento, ¿sí? Entonces, siempre que encontremos un cristal es porque hay algo metabólicamente alterado ahí, ¿sí? Entonces, por lo regular, siempre van a tener un significado clínico. Si hay algún cristal que a lo mejor no tiene un significado clínico descrito, es probablemente porque la investigación es insuficiente todavía, pero por lo regular se relaciona siempre a que hay alguna patología presente, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta era sí. El cuadro clínico del paciente se asociará a las estructuras mostradas. Aquí hay dos opciones que se podrían tomar como correctas, solo que la B es la respuesta adecuada, ¿sí? Por esta razón tienen los 2 puntos asignados. Podría ser la otra probablemente, porque a lo mejor estoy, eh, dudoso si podría tener o no relación con el cuadro, posiblemente porque no conozco muy bien el significado clínico de esta estructura, y por esta razón a esto se le asignó un punto, que fueron las 2 que tenían mayor, en este caso, porcentaje. ¿Cómo lo denominarías? 4 respuestas. Cistina claramente no es. Recuerden que la cistina es un hexágono, en este caso incoloro, ¿sí? Y lo que vimos en las fotografías o en la figura no corresponde a este hallazgo. Leucina. Este se podría confundir, ¿sí? La leucina es esferulítica también, pero en esta situación recuerde que les mencionaba que presentaba como espículas, ¿sí? Como piquitos, y esto no lo presentan los cristales de leucina, entonces descartaría esta opción, ¿sí? Aparte, se presentan en otra situación clínica completamente diferente a un cuadro diarreico, que podría ser una hepatopatía severa, ¿sí? Entonces tampoco es leucina. Aquí había 2 probables respuestas, solamente que la adecuada es la C, urato de amonio. Según investigadores como el doctor Daudón, es como se debería de denominar a esta estructura, y por esta razón tiene un valor de 2 puntos.
Y en el caso de biurato de amonio, que ya es nomenclatura que ya no se está utilizando, pero de todas formas se les tomó como buena, pero solamente con un valor de 1 punto, ¿sí? Y entonces así están las gráficas. La otra pregunta ¿es normal encontrar esta estructura? Como les comentaba, siempre cuando está presente un cristal, me está indicando que hay alguna alteración metabólica, que como ya les decía, puede ser transitorio o puede ser ya de una patología instalada. Entonces, no es tan normal que las encontremos, algo está por ahí desequilibrado, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿sí? No es un hallazgo normal, que respondió aproximadamente el 89% como correcta. Y bueno, así se distribuyeron la comparación entre los participantes, que la mayoría tuvo calificaciones adecuadas, y ahorita vamos a desglosar cuáles serían las respuestas y por qué, con calma. Bueno, antes de empezar, les quiero comentar que dentro del uroanálisis o el examen general de orina, las cristalurias son las que están un poquito más infravaloradas de todo. No les tomamos la seriedad adecuada y muchas veces he visto que no se identifican de forma correcta o no se asocian a la patología que se deberían de asociar, porque las cristalurias, su significado clínico va más allá de una litiasis. La litiasis es una consecuencia, ¿sí? ¿De qué? De una patología metabólica. Entonces, en este caso, los cristales siempre van a traer tras ellos un contexto metabólico alterado que va a culminar en la litiasis. Eso es lo que deben de tener siempre presente, ¿sí? Porque muchas veces a lo mejor alguien nos pregunta, ¿qué significan los cristales? Ah, pues una piedra, va a tener un cálculo, pero no necesariamente, ¿sí? Hay un contexto más grande tras ellas y lo debo de tener en cuenta. Es por eso que es necesario que yo sepa adecuadamente cómo se van a clasificar o identificar para no cometer errores, porque hay cristales que se pueden relacionar a eventos metabólicos que surgen por consumo, por ejemplo, o pueden ser cuestiones genéticas que al paciente nunca se le van a quitar, ¿sí? Entonces, por esta razón, yo debo de asegurarme de la cristaluria está identificada correctamente, porque, por ejemplo, si yo encuentro un solo cristal de cistina, ¿qué me indica? Que el paciente tiene cistinuria, con que yo me encuentre uno solo, ¿sí? ¿Y qué pasaría, caso contrario, si yo me encuentro un oxalato de calcio deshidratado? Uno. Pues posiblemente no signifique nada. A lo mejor el paciente está consumiendo calcio de forma abundante y por eso precipitó este cristal, ¿sí? Entonces vean que aquí los contextos clínicos son totalmente distintos y es por esa razón que yo debo de asegurarme de qué cristaluria estoy reportando. Entonces, ciertos personajes o investigadores, como es el caso del doctor Daudón, que ya se los mencionaba previamente, el doctor Fogazzi, que en alguna otra ocasión se los he llegado a mencionar, han propuesto una serie de reglas que yo debo de seguir para identificarlos y para interpretarlos, ¿sí? Y uno de ellos claramente es que yo conozca la morfología básica del cristal, porque claramente yo no voy a encontrar algo que yo nunca antes haya visto. Esto es más que nada algo de memoria, ¿sí? Yo lo vi en un atlas y ya cuando lo veo en el examen microscópico, ah, pues yo lo vi en ese atlas, ya sé qué cristal es, ¿sí? Yo no puedo identificar nada sin previo haberme entrenado. Por esta razón es importante que yo conozca la morfología básica y es suficiente en la mayoría de los casos. Pero también debo de tener en cuenta que los cristales pueden presentar formas atípicas o similares a otros, ¿sí? Y aquí voy a robarle una frase al doctor Benjamín Nogueda, que lo hace con parásitos, pero aquí yo lo voy a mencionar con cristales. Los cristales no toman cursos de uroanálisis, así que no saben cómo se deben de ver, ¿sí? Entonces, algunas veces su morfología cambia por distintas circunstancias y debo de tenerlo presente porque a veces digo, yo quiero clasificar todo lo hexagonal como cistina y no es así. Hay algunas otras cosas que son hexagonales y ahorita vamos a ver eso.
¿Cómo soluciono este problema? Pues claramente teniendo un atlas básico, actualizándonos, leyendo, asistiendo a conferencias, lo que ustedes gusten. Y adicionalmente, si yo sigo teniendo dudas si ese cristal es o no es lo que yo pienso, debo de pasar a la siguiente fase y es realizarle alguna prueba complementaria para tener la certeza de lo que estoy reportando. Por ejemplo, acá, si yo les pregunto a ustedes qué cristal está aquí presente, así sin darles ningún dato, ni de pH, ni qué tipo de paciente, es nada así, con la pura estructura. Mentalmente ustedes piensen, ¿qué cristal podría ser? Este de acá, este de acá y este de acá, ¿sí? Y ahora comprueben si estuvieron en lo correcto. Si acertaron a todas, pues mis felicitaciones para ustedes. Pero si en su caso les pasa como a mí, que yo debo de requerir información adicional, como por ejemplo, el pH de la muestra, qué antecedentes clínicos tiene el paciente, qué otra prueba le aplicaste de luz polarizada, de solubilidad, eh, porque así con mera morfología es imposible tratar de determinar qué cristales es, ¿sí? Creo yo que entre más sabes, más te das cuenta que necesitas en esta circunstancia mayor información para tratar de aseverar que se trata de esta cristaluria. Y por ejemplo, como les muestro acá, primero que la primera forma que les mostraba se trata de un oxalato de calcio monohidratado. Si ven aquí se ve el moñito, que fue la figura primaria y posteriormente se le fue agregando más material y fue como terminó de esta forma, circular, ¿sí? Y yo le pude haber puesto el nombre de leucina, yo le pude haber puesto el nombre, otro nombre, urato de amonio, por ejemplo. Y no, no es eso, sino que se trataba de un oxalato de calcio, solamente que se tiñó por la bilirrubina. ¿Y cómo lo supe? Porque claramente le apliqué pruebas adicionales, ¿sí? Les pongo otro ejemplo, como les mencionaba hace rato, yo todo quiero clasificarlo hexagonal como cistina, pero ven acá, estos hexágonos que les estoy mostrando son amarillos, y según lo que me dicen los libros que me dicen, que la cistina es incolora, y esto no es incoloro, yo lo veo amarillo. Y es ahí cuando ya se me metió una idea de que esto a lo mejor no podría ser de cistina, esto es otra cosa. O este otro ejemplo, que fíjense que yo he visto algunas fotos que andan por ahí en Atlas o en postes y dicen que son cistinas, pero la morfología es de esta. Y adivinen esto qué es. Pues no es cistina. En este caso particular de este artículo que les estoy mostrando, es un cristal de origen medicamentoso. Es un medicamento, ¿sí? Que está ahí de forma transitoria. Imagínense que este paciente se diagnostique con cistinuria cuando no la tiene. O estos otros, que es ácido úrico, y yo lo terminé clasificando como cistina, condición que no tiene, ¿sí? Fíjense que en este caso todo cristal amarillo es ácido úrico hasta no demostrar lo contrario. Y sí, por lo regular cuando veo un cristal amarillo se trata de eso, pero vean cómo se ve la cistina, ¿sí? Completamente distinta. Vean este otro de acá que también pareciera un cristal de fosfato amónico magnésico, también como le denominan fosfato triple, pero vean cómo está de amarillo. Eso ya no es normal. Y luego aparte está en un pH de 5, eso menos es normal en este tipo de cristaluria, y este no es un fosfato amónico magnésico, es un ácido úrico, solamente que lo estoy viendo desde otra perspectiva, porque recuerden que son estructuras tridimensionales. Si se dan cuenta en estas porciones, si van uniendo los puntos, ¿qué figura van a obtener? En su mera imaginación, unan los puntos y estos son rombos. Aquí hay rombos, aquí hay un rombo y aquí hay otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Solamente el rombo se hizo grueso, ¿sí? Aquí está una cara del rombo, aquí está la otra, y esta parte es lo grueso de este rombo. Y yo lo estoy viendo desde abajo, desde arriba, no sé qué perspectiva quieran ustedes, pero no es un cristal de ese tipo. Entonces, vean el contexto clínico ya cambió, porque el fosfato amónico magnésico o fosfato triple es una cristaluria que se le denomina de origen infeccioso, y el ácido úrico no. Ese me está indicando otra cosa. ¿Sí? Entonces vean cómo cambian los contextos.
Claramente se le hicieron pruebas de solubilidad y luz polarizada y se determinó todo esto. Entonces, si yo tengo dudas en la morfología, debo de aplicar otras pruebas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Verlo en luz polarizada para ver si son birrefringentes y qué tipo de birrefringencia es, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la leucina, que la puedo confundir, pues la leucina presenta cruces de Malta. Entonces, si yo veo una estructura redonda, que no sé si es leucina, oxalato de calcio monohidratado, urato de amonio, le aplico luz polarizada y si presenta la cruz de Malta y aparte se relaciona con la clínica del paciente, pues esa es leucina, ¿sí? Entonces aquí estas son pruebas complementarias. Otro punto a analizar es el pH, ¿sí? Yo debo de tener en cuenta esta parte del pH urinario porque en la mayoría de las especies cristalinas se requieren condiciones de pH para que puedan precipitar, ¿sí? Si no están en ese pH, es frecuente que no suceda la precipitación del cristal, ¿sí? Pero eso no es de todo cierto también, ahorita lo vamos a analizar. ¿Por qué métodos yo puedo medir el pH? Pues antiguamente por papel tornasol, actualmente que utilizamos, pues la tira multiparamétrica, ¿sí? La tira que trae su almohadilla de pH se utilizamos. No es lo ideal. Lo ideal que es utilicemos un potenciómetro o un pHímetro. Eso es lo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Estoy dando vueltas a una distancia de unas 2 lanzas, lejos de mí. Sí. Me siento. Miren, en esta tabla les estoy mostrando los rangos de pH en los que se encuentran los cristales más comunes en el sedimento urinario. Y aquí voy a explicar una cosa que también yo no estoy muy de acuerdo, y es que en muchos atlas clasifican a los cristales como cristales de pH ácido y cristales de pH alcalino. Pero cuando vas a ver los rangos de precipitación de los cristales, te das cuenta que pueden precipitar en pHs que se supone que no deberían de estar. Por ejemplo, en lo que es el fosfato ácido de calcio dihidratado, que su nombre simplificado es fosfato de calcio, la mayoría de atlas y libros me dicen que es un cristal de pH alcalino. Si nosotros nos vamos a ver a partir de cuándo se considera un pH alcalino, estamos de acuerdo que es un pH superior a 7. Superior a 7 es alcalino, inferior a 7 es ácido y 7 sería neutro. ¿Estamos de acuerdo? Pues en esta tabla, ¿qué me dice? Que el fosfato de calcio puede precipitar en pH de 5.9. Y estamos de acuerdo que ese 5.9 no es alcalino. ¿Sí? Otro. El oxalato de calcio, también la bibliografía dice que es un cristal, en este caso, que se encuentra en el pH ácido, ¿sí? Pero vean, llega a precipitar hasta 7.5, incluso se puede ver en pH superior. Y 7.5 ya no es ácido, ¿sí? Y así les puedo citar muchos ejemplos que se quedan en esta ambigüedad. Entonces, a veces yo he visto comentarios de que dicen de que si están en este pH, se trata de X cristal y si se encuentra en este otro pH es otro cristal. Y eso no necesariamente es verdad, ¿sí? En el caso del urato de amonio o biurato de amonio, también dicen que el urato de amonio es un cristal de pH alcalino, pero 6.4 no es alcalino. Eso es ácido, ¿sí? Y aquí se derivan estas circunstancias que yo no estoy de acuerdo con esa clasificación. Otra es que, como les comentaba, los cristales requieren ciertos rangos de pH para que se puedan ionizar los compuestos y puedan precipitar. Y aquí se derivan estos dos términos, cristales pH dependientes y cristal pH independiente. ¿Qué se refiere una cosa y qué se refiere otra? pH independiente indica que el pH no le importa a esa especie cristalina
y va a precipitar en donde lo pongan. ¿Y quiénes entran dentro de esta clasificación? El oxalato de calcio y la 2,8-dihidroxiadenina. Si se dan cuenta, encuentran tanto en pH ácido como en pH alcalino. Claramente los cristales pH dependientes que me indican que requieren cierto rango de pH para que puedan precipitar. Si está un poquito más elevado o un poquito más bajo, ya no precipitó. Pero les quiero decir otra cosa. Esto es en la normalidad hasta cierto punto. Pero si resulta que un compuesto está exacerbado, esto de los rangos de pH le termina valiendo y precipita. ¿Qué ejemplo les pongo? El ácido úrico. Vean cuál es el pH máximo al que puede precipitar. 6.3. Pero yo quiero creer que a lo mejor en su experiencia han tenido casos en los que han medido el pH y se han dado cuenta que hay cristales de ácido úrico en 6.5, en 7. ¿Por qué lo estoy viendo en esas concentraciones de pH o en esas unidades de pH? Se supone que no debería de estar. Pues la explicación es esa, que el compuesto está excedido, que este umbral de pH le terminó valiendo y se precipitó. Y esto pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen algún tipo de cáncer o algún tipo de leucemia, que llegan a tener concentraciones elevadísimas en suero de este compuesto que es el ácido úrico. Por la misma circunstancia también lo llegan a tener en orina, porque es la vía de eliminación, y precipita, ¿sí? Entonces, no nos cerremos en esta circunstancia, ¿sí? ¿Puedo encontrar un pH en un rango que no debería de estar? Sí lo puedo hacer, ¿sí? Y eso también implica que por la misma razón estoy todavía más en contra de clasificarlos como ácidos o como básicos, porque dependiendo de la situación clínica puede modificarse esto, ¿sí? Y vean, también pónganle ojo a sus tiras reactivas de orina, porque a veces el valor que nos da esa almohadilla de pH pensamos que es definitivo y que a lo mejor el pH está mal, el cristal o no sé, pensamos cualquier otra cosa menos que en la tira reactiva. En esta diapositiva, ¿qué les quiero mostrar? La imprecisión que tienen las almohadillas de pH de las tiras multiparamétricas. Se equivocan un montón. No son, por esta razón, para medir pH no es un método definitivo, porque ven la variación. De hasta una unidad puede haber cambios. ¿A qué se refiere esto? Pues imagínense, a lo mejor mi orina tiene un pH de 5, pero justamente en esa lectura hubo una variación en la tira multiparamétrica de una unidad. ¿Eso qué significa? Que me va a dar una lectura, una unidad diferente. En lugar de 5 me da 6. ¿Sí? Y esto ya me metió en líos porque ya no sé qué está pasando, si está mala muestra, si el cristal o a lo mejor ni le tomo importancia, ¿sí? Y vean la imprecisión. Se supone que entre más cerca esté al cero, más preciso es el método. Y vean cómo está la dispersión de los puntos, claramente cotejándolo o comparándola con un método definitivo. Y este, en cambio, es una gráfica de dispersión de un método definitivo con un potenciómetro o con un pHímetro que les denominan de mano, que se utilizan para, por ejemplo, para medir el pH del agua y cuestiones por el estilo, que los pueden comprar muy baratos, pero vean su precisión. Está esto más cerca del cero, comparándola con un método definitivo, como les comentaba. Nada más vean la diferencia, ¿sí? Por esta razón ya muchos laboratorios están implementando eso, comprarse un pHímetro, que no son muy caros. Bueno, si me sigue metiendo dudas, la cuestión de la morfología, el pH y la birrefringencia, todavía no tengo claro si eso no es el cristal. ¿Qué es lo último que yo puedo hacer en mi laboratorio? Una prueba de solubilidad. Es lo último que puedo hacer, ¿sí? Porque un método para identificar
un cristal, su naturaleza química es por espectrofotometría infrarroja, espectrometría de masas también. Claramente ya son tecnologías que no tengo en mi laboratorio. Si tengo la oportunidad de poder referir esta muestra, pues sería muy padre, pero pues claramente eso no se puede. Y lo máximo que puedo hacer son pruebas de solubilidad, que aquí brevemente les pongo la técnica, si le quieren hacer una captura de pantalla o no sé. Y aquí están los reactivos que utilizan para eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dudas si es un ácido úrico o es una cistina, pues me voy a la tablita y veo a qué sustancias es soluble o insoluble el ácido úrico y a qué sustancias es la cistina, y de esta forma yo puedo ir descartando. Que yo no sé si es un medicamento como la sulfa, o es tirosina, o es fosfato de calcio. Pues voy a las pruebas de solubilidad y se la aplico, y si es soluble a la acetona, pues fue una sulfa, ¿sí? Entonces ya voy descartando este tipo de posibilidades, porque como les comentaba, sí me pueden meter en problemas. A veces la identificación de los cristales o no les damos esa connotación clínica que debería. Y bueno, ya resumiendo estas partes, el ácido úrico, recordemos que se encuentra en pH ácido, mínimo de 4.7, máximo de 6.3. Tiene muchas formas, ¿sí? Pero ¿cuál es su principal característica? Es que tiene este color amarillento y en luz polarizada es policromático. Existen 4 formas de este cristal. Lo puedo encontrar amorfo, anhídrido, monohidratado y dihidratado, pero hasta el momento no se tiene conocimiento que sea importante clasificarlo de esta forma, y por esa razón lo reportamos en general como ácido úrico. Y aquí nada más unas fotografías para que vean la complejidad que puede tener este cristal. En luz polarizada es birrefringente. ¿Y cuál es su interpretación clínica? Bueno, el ácido úrico, la principal razón por la que va a precipitar en el sedimento urinario es por hiperacidez. O sea que yo tengo mi pH urinario muy probablemente menor a 5, ¿sí? El pH urinario mínimo puede estar en 4.5, ¿sí? Por alguna razón que no me explico, las tiras reactivas vienen hasta la unidad de 5, pero fisiológicamente yo puedo formar orinas con un pH de 4.5. Entonces, cuando yo me encuentro un cristal de ácido úrico, la causa más probable es que ese pH esté menor a 5, ¿sí? ¿Cómo lo voy a saber? Pues con un potenciómetro, con un pHímetro, ¿sí? Esta es la principal razón por la que va a cristalizar esta especie. Por esa razón, muy pocas veces lo van a encontrar relacionado con el ácido úrico sanguíneo. No sé si se han dado cuenta de eso. A veces ven el montonal de cristales de ácido úrico, pero cuando van a ver el ácido úrico sanguíneo, resulta que está normal, está dentro de los valores. Ustedes imaginarían que está por los cielos, pero no, está normal. ¿Y por qué razón es? ¿Cuál es la explicación a todo esto? Pues esta, que este cristal precipita por la hiperacidez urinaria, se ioniza los uratos y precipitan, formando esos cristales, ¿sí? Rara vez se encuentra relacionado a hiperuricosuria, pero por ejemplo, si yo tengo un pH, como les comentaba hace rato, un pH en el que se supone que yo no debería de encontrar el ácido úrico, recordemos que 6.3 es el máximo, pero encontramos uno en 6.5, en 7, en 8, ¿qué me está indicando eso? Que el ácido úrico está excedido en cantidad y que por esa razón está precipitando. En esos casos particulares, estoy 100% seguro que lo van a encontrar relacionado a que el ácido úrico en sangre está elevado, ¿sí? Ahora, también pueden generarse falsas hiperuricosurias. ¿Cuándo se generan estas falsas hiperuricosurias? Cuando la orina está muy concentrada. Que yo esté deshidratado, mi orina se concentra, eso da una falsa hiperuricosuria y se precipita el ácido úrico, ¿sí? Entonces, esa hiperuricosuria puede ser falsa o verdadera. Y lo que les comentaba, vean,
Es lo chistoso, el ácido úrico, ¿a qué se relaciona su precipitación? Al pH urinario. Vean que es más frecuente encontrarlo entre más bajo es el pH, ¿sí? Se supone que ya en 6.3 ya no debería estar presente, ya la cantidad es mínima, ¿sí? Pero vean cómo va creciendo conforme va bajando el pH urinario. Y no son cosas como les comentaba que me la sacara de la manga. Aquí es bibliografía que ustedes pueden consultar, ¿sí? Pues vean, el cristal de ácido úrico se relaciona más a la hiperacidez urinaria. En el caso del urato de amonio, este es su nombre completo, urato ácido de amonio anhídrido. Son esferas, estas esferas pueden tener estas espículas o estas prolongaciones, o algunas no, ¿sí? ¿En qué pH se encuentra? 6.4 a 9. Y fíjese que este cristal en particular, junto con otros, no es el único, que su interpretación depende del pH en el que se encuentre, ¿sí? En general, ¿qué significa? En general significa que yo tengo una hiperuricosuria acompañada de una hiperamonuria. Que si el pH se encuentra superior a 6.8, se relaciona que yo tengo una infección del tracto urinario. Pero ¿cuál es la causa más frecuente? Que lo encuentre a un pH menor a 6.8. ¿Y esto a qué se relaciona? ¿Qué patología? A una diarrea, un proceso diarreico, ¿sí? Con pérdida de electrolitos y bases y deficiencia de fósforo. Vaya, un proceso diarreico en resumidas cuentas. Entonces, si ustedes es la causa más común y, por ejemplo, pasa mucho en los niños que tienen un cuadro diarreico de origen viral, que vean en su orina que tienen estos uratos de amonio. ¿Qué me está indicando? Que tiene este cristal por el cuadro diarreico, porque el paciente está deshidratado, ¿sí? Entonces aquí esto depende de el pH en el que lo encontré. Va a depender su significado clínico, dependiendo eso. Y vean, las espículas aquí, pues yo creo que puede estar relacionado a la infección que tiene el paciente. Veo que hay bacteriuria. O vean estas otras formas que hasta dan apariencia como si fuera de una raíz, ¿sí? Y en el caso particular que yo les mostré, en realidad era una variante morfológica, que esta variante morfológica poco se conoce, ¿sí? Todo el mundo dice que el urato de amonio son estas esferas que pueden tener prolongaciones o no, pero no es la única, porque resulta que hay una variante morfológica del urato de amonio que tiene forma de cacahuate. Tiene forma de cacahuate que se podría confundir con el carbonato de calcio, pero también tiene la característica de que puede tener espiculitas, como podrán ver acá, no sé si lo llegan a percibir. Está en la forma de cacahuate, pero tiene espículas en la parte final. Y es una cosa que lo podría distinguir del carbonato de calcio. Y esta morfología es la que les estuve preguntando en el caso clínico. Es lo que estaba viendo yo. Un urato de amonio solamente que en una, se le llama facie, o en este caso también le puede decir forma, en una forma distinta, en una morfología distinta, que es la de en forma de cacahuate, ¿sí? Y bueno, esto ya es con luz polarizada. Y bueno, en cuanto a la discusión del caso clínico, de los casos clínicos, hasta acá llegaría. En esta situación creo que se daría paso a resolver algunas dudas que se llegaran a plantear, o si hay alguna cuestión que les gustaría que volviera a repetir. Con gusto se dejan sus preguntas en el chat, se responden. En este caso, preguntan si es posible encontrar cristales de ácido úrico en niños y niñas. Sí es posible. Y aquí lo que yo debería de checar si ese niño está deshidratado, porque podría ser la causa más frecuente, que se encuentra deshidratado y por esta razón está precipitando el cristal, ¿sí? Y una vez que se resuelva su hidratación, pues claramente el cristal también va a desaparecer. Pero sí, también es posible encontrarlos en este tipo de población.
Bueno, también preguntan qué cristales son más frecuentes encontrar en una infección del tracto urinario. Va a depender de la infección. Pero, por ejemplo, en el caso de las infecciones por microorganismos urealíticos, que en este caso me estoy refiriendo a infecciones causadas por Proteus, por Klebsiella, Providencia, Morganella, como en este caso basifican el pH, inducen la precipitación del fosfato triple o fosfato amónico magnésico. También se puede encontrar en este tipo de población cristales de urato de amonio, carbonato de calcio. Ellos son los que se encuentran principalmente y que se les llega a denominar como de origen infeccioso. Y, por ejemplo, por otro lado, si acidifican el pH como sería un metabolismo por alguna enterobacteria, como en el caso de Escherichia, se encuentra relacionado que puede que se encuentren cristales de ácido úrico, pero la relación no es tan directa como en el caso de las bacterias que previamente mencioné. Pues en esta situación también preguntan si se encuentran cristales de ácido úrico en una orina concentrada, solo se reporta o se tiene que poner alguna nota. En este caso yo pensaría que sí podría ser conveniente que le coloquemos alguna nota de que la cristaluria puede estar relacionada a un bajo consumo de líquidos. Y ya el paciente, perdón, ya en este caso el médico decidirá cómo proceder. Porque si ese paciente de por sí ya tiene antecedentes de que no consume adecuadamente líquidos y tiene cristales continuamente, eso de seguro va a terminar en litiasis y se debe de hidratar el paciente. Entonces, sí es conveniente que pongamos este tipo de notas porque al final creo yo que ayudan de cierta forma a que el médico sepa qué hacer con el paciente. ¿Cuáles son los cristales que se pueden encontrar en cuadros diarreicos o de deshidratación? Frecuentemente van a encontrar el ácido úrico. Ese lo van a encontrar en estas circunstancias, como les comentaba, el cuadro diarreico, que puede ser de origen viral, o a lo mejor se echaron un maratón en la mañana y corrieron 10 kilómetros y se deshidrataron. También el compuesto que va a precipitar es el ácido úrico, porque se encuentra en una gran concentración en la orina. Recuerden que es una vía de eliminación. Entonces, en cuadros de deshidratación, es bien frecuente que se encuentre el ácido úrico o en su defecto también se puede encontrar el urato de amonio. También me preguntan cómo se puede hacer un control de calidad en el sedimento en caso de los cristales. Como saben, en el caso del control de calidad en el uroanálisis es muy escaso realmente. Lo único que se ha implementado en esta situación para tratar de resolver las deficiencias y la identificación y cuestiones por el estilo, tienden a capacitar en este caso, a las personas que están analizando este tipo de muestras. Es lo único que llegan a hacer, porque, como les comentaba, la parte de microscopía se basa mucho en esta circunstancia, que es de identificar estructuras. Yo solamente puedo identificar algo que previamente ya conocía, y es de las únicas formas. Y otra cosa que pueden meter como control de calidad, pues probablemente realizar las pruebas complementarias para tratar de asegurar que esa cristaluria es la que ustedes piensan o se trata de otra y se debería de investigar. Es otra cosa que también se podría realizar.